Fue, mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad tienen que ver esta entrevista que se está volviendo viral en las últimas horas en el Reino Unido y que les hará subir la tensión arterial unos cuantos puntos. Así que me disculpo por eso adelantado, pero miren, es tan importante entender por qué la BBC, que está financiada con dinero de los contribuyentes de forma prácticamente obligatoria, porque si tú quieres poder ver televisión en vivo acá en el Reino Unido, tienes que pagar una licencia de televisión, cuya licencia después va a pagar los costos de la BBC. Eso haría que nosotros pudiésemos asumir que la BBC debería ser un medio imparcial, pero obviamente desde hace por lo menos una década ha sido todo menos eso, ha sido un trapo propagandístico impulsando una agenda globalista y obviamente haciendo caso omiso de todos los escándalos reales que están afectando a la nación. Entonces, teniendo en cuenta que la razón principal por la que esto ocurre es porque está repleto de personas que comparten la misma clase de opiniones e ideologías que tiene la mujer que están a punto ustedes de escuchar, Emily Maitlis, quien trabajó durante años para la BBC presentando noticias y actualmente trabaja para un medio independiente. Resulta que ella está entrevistando al parlamentario Rupert Lowe, parlamentario independiente del pueblo de Great Yarmouth, y están hablando sobre el tema de las pandillas de preparación, las bandas de preparación, llamados en inglés grooming gangs. Estas bandas que buscan niñas para prepararlas para el tráfico, el que ustedes saben, y las abusan y todo tipo de cosas terribles y nefastas. Estamos en YouTube, así que no puedo ser muy explícito con los detalles, pero ustedes saben de este tipo de cosas. Probablemente el caso más reconocido fue el ocurrido en el pueblo de Rochdale, en Greater Manchester. Y resulta que durante años las autoridades hicieron caso omiso de estos asaltos de estas bandas. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de las personas que pertenecen a estas bandas son hombres de ascendencia o de origen pakistaní. Y debido a eso, la policía tenía miedo a ser acusados de racismo. Por ejemplo, el informe Jay, que fue uno que desató un escándalo enorme publicado en el año 2014, dijo que las autoridades ignoraron o minimizaron los abusos por miedo a ser tildadas de racistas. En el informe en el 2022 en Telford descubrió que hubo una falta de acción por parte de la policía y las autoridades debido al nerviosismo sobre el tema racial. Así también un informe de Rochdale del 2012 dice que a pesar de múltiples advertencias, incluidas más de 100 alertas por parte de trabajadores de la salud, las autoridades no actuaron adecuadamente y la razón principal fue porque tenían miedo de ser acusados de racismo. También una investigación independiente sobre el AS infantil encontró que incluso años después de conocerse estos escándalos, muchas autoridades seguían mostrando reticencia a registrar o actuar sobre la base de la etnicidad de los perpetradores por temor a reacciones negativas en la comunidad. ¿Okay? Entonces, teniendo ese contexto, vamos entonces a escuchar lo que es una de las más descaradas apologías a estos escándalos que yo he escuchado jamás de parte de Emily Maitlis. Escuchen allí. That's your opinion, but I have picked up the mantle, and as you know, I don't call them grooming gangs, I call it Pakistani, because 95% of these people are Pakistanis, and very often from a particular part of Pakistan. That's absolutely not true. So it is true. It is true, Emily. But anyway, no. let's From 2023, no, I'm going to tell you this. Park that. 224 white grooming gang suspects were found compared to 22 Pakistani suspects. Why do you only talk about the Pakistani grooming gangs? That's police statistics from the Times. I've now got on my police statistics from the Times. If you look. Why are you doing this? Why are you just trying to talk about Pakistani grooming gangs when there are 4 times, 8 times, and 10 times as many white grooming gang suspects? Do you not think, Emily, there's an issue with Pakistani Muslims, working class white underage girls? Do you not think there's an issue there? I think there is an appalling issue with grooming when it hits any community and any age. We only ever hear you talk about Pakistani perpetrators. Are you telling me there's no issue? I'm telling you that you are focusing on Pakistani grooming gangs because probably you're racist and you don't believe that there are white perpetrators of the same crime. Can you deny that? I am concentrating on it because it's a blot on our national history. Entonces, Emily Maitlis dice, tú te estás concentrando en estos hombres de ascendencia de origen pakistaní porque eres un racista. Esto es exactamente lo mismo que hacen las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde si tú hablas sobre quienes cometen la mayoría de los crímenes violentos y quienes cometen per cápita de 10 a 15 veces más crímenes violentos que otros grupos, inmediatamente eres también tildado de racista. Y debido a eso, yo creo que esas personas que te acusan de serlo son ellos racistas. ¿Por qué? Les
explico. Muchas veces en Estados Unidos, las personas que son víctimas de los crímenes, por ejemplo, realizados por criminales afroamericanos, son otras personas afroamericanas. Entonces, cuando tú ignoras que esto está ocurriendo en comunidades donde hay muchos afroamericanos, estás exponiendo a personas inocentes afroamericanas a ser víctimas de criminales afroamericanos. Pero obviamente, si tú hablas de estas estadísticas, supuestamente estás diciendo que todos los afroamericanos son criminales. Eso es lo que personas como Emily Maitlis harían creer. Y por eso el que se esté hablando de que la mayoría de las personas que conforman estas pandillas, por lo menos en el caso del escándalo de Rochdale, que fue el que destapó la olla de este tipo de escándalos, de este tipo de pandillas, era casi en su totalidad hombres de origen pakistaní, pues el siquiera tú decir eso te hace racista. Increíble. Entonces, el tú hablar con datos, con cifras, con hechos de un caso particular, te vuelve un racista. Tienes que ignorarlo, tienes que taparte los ojos, ¿verdad? Porque si no, no vayas a decir algo que pueda causar malestar en la comunidad, ¿ok? Entonces el problemita para Emily Maitlis es, ella utiliza cifras publicadas por The Times, pero ella ni siquiera entiende nuevamente qué significa per cápita, y ella ni siquiera entiende que lo que ella cita como la fuente de The Times, que fue un estudio realizado por Tom Calver, donde utilizan principalmente datos que fueron recopilados por un programa policial llamado Programa Hydrant o Hidrante, un programa policial nacional que analiza los delitos contra menores cometidos en grupo y que detalló la etnicidad autodefinida de los presuntos autores cuando se presentaron los informes. Resulta que se demuestra que, una vez más, Emily Maitlis no sabe de lo que está hablando. Escuchen esto. Esto es publicado por The Spectator hace unas horas. De hecho, según reportan aquí, según las mismas cifras del reporte utilizado por Emily Maitlis, que ella pensó que ella estaba desmontando los argumentos racistas del parlamentario Rupert Lowe, The Spectator dice, los hombres pakistaníes tienen hasta 5 veces más probabilidades de ser responsables de delitos de captación infantil que la población en general, según las cifras del programa Hydrant, las mismas que Emily Maitlis menciona sin siquiera entender lo que ella estaba diciendo, que investiga el AS infantil. Aproximadamente 1 de cada 73 hombres musulmanes mayores de 16 ha sido procesado por explotación de este tipo infantil grupal en Rotherham, según revela una investigación realizada por académicos de las universidades de Reading y Chichester. Lowe ha destacado estos casos y está financiando colectivamente una investigación sobre el escándalo de las bandas. Sin embargo, su intento de descubrir la verdad sobre la identidad de los hombres involucrados parece haber disgustado a Maitlis. Porque claro, miren, una de las razones principales por las cuales en muchos países europeos como Suecia, como Alemania, como Francia, dejaron de recopilar o por lo menos dejaron de publicar datos de crímenes y quiénes los cometen, quiénes están más representados por etnicidad, por ejemplo, lo dejaron de hacer porque dijeron que esto está alentando a las tensiones raciales. ¿De qué forma se pudiese interpretar eso exactamente? Pues quizás eso pudiese significar que los mismos grupos de personas a los cuales los gobiernos de estos países han estado pidiendo que entren más y más a sus países, ¿ok? Quizás están sobre representados entre la criminalidad. Y quizás en efecto es cierto lo que dicen muchas personas de que la migración en masa, especialmente de forma indocumentada, termina llevando a alzas en niveles de criminalidad. Pero obviamente debido a que la agenda que están buscando impulsar los gobiernos progres de estos países europeos es una que es todo lo contrario, y que es más bien mientras más somos más felices, más prósperos y más seguros, obviamente esta información te la tienen que ocultar, porque si no pudiese darle herramientas a la derecha para llegar al poder, ¿ok? Entonces tienen que ocultar los datos, tienen que ocultar las cifras, ¿ok? Entonces, aquí también continúa, dice, se encontraron 224 sospechosos, esto es lo que ella dice, ¿ok? Se encontraron 224 sospechosos de pertenecer a bandas de secuestro de esto, en comparación con 22 sospechosos pakistaníes. Eso es lo que acababa de decir en el segmento que les mostré Emily Maitlis, ¿ok? Pero después, aquí mencionan, las cifras de Maitlis también provienen de Hydrant, el programa policial. Simplemente ella ha optado por utilizar cifras absolutas en lugar de relativas. Los pakistaníes representan una pequeña proporción, este es el gran problema. Este es el gran problema de aquellos que no entienden qué significa per cápita. Los pakistaníes representan una pequeña proporción de la población británica, pero están bien representados en estas cifras de AS. Los pakistaníes constituyen el 2.7% de la población, pero en los primeros 9 meses del 2024 representaron el 13.7% de los sospechosos de acoso de este tipo. ¿Ok? Entonces, son 2.7% de la población en el Reino Unido y en el 2024 fueron el 13.7% de los sospechosos de acoso de este tipo. Y eso supuestamente es algo que tú no deberías siquiera mencionar.
No deberías siquiera nombrarlo, ¿ok? Deberías hacer caso omiso, ¿ok? Y también está el hecho de que en realidad en varias instancias los blancos están subrepresentados. Porque habiendo 81-82% de la población que es blanca en el Reino Unido, en algunos casos, por ejemplo en el 2022 y el 2023, el número de los crímenes de este tipo de AS a menores cometidos por etnicidad eran de menos de 80% blancos, ¿ok? Entonces, mientras que los blancos están subrepresentados, las personas de origen o ascendencia pakistaní están de 4 o 5 veces sobrerepresentados, ¿ok? Pero supuestamente eso no lo deberías poder siquiera mencionar. Porque una vez más, lo haces y eres acusado de ser racista por parte de Emily Maitlis. Y después ella dice, ¿pero por qué concentrarte en esto? Pues porque resulta que las autoridades y los medios de comunicación y personas como Emily Maitlis no quieren concentrarse en eso. ¿Por qué? Porque resulta que un grupo, que son por ejemplo personas blancas cometiendo este tipo de crímenes, que miren, ustedes saben, yo pienso que el castigo legal para estas personas, castigo legal, ¿verdad? Para estas personas debería ser todo por igual. ¿Okay? No importa de dónde vengas, no importa de qué color seas. Este es el peor crimen que una persona puede cometer y por ende el castigo legal debería ser el que te pongan debajo de la prisión. ¿Okay? Que pongan debajo de la prisión, no adentro, debajo de la prisión. Pero eso está totalmente a la franja del tu poder tener información sobre qué está pasando, en qué comunidades está ocurriendo con mayor frecuencia y por qué está ocurriendo para, no sé, quizás poder ayudar a evitar que siga ocurriendo. No sé, me parece que eso es importante. Esto es lo mismo que, por ejemplo, es decir, no se deberían poder utilizar estereotipos en la seguridad en los aeropuertos. Entonces, poner la misma cantidad de seguridad a un grupo de personas que todos se ven como yo, que estamos pasando por un aeropuerto, que a un grupo de abuelitas que están en andaderas. Sería absolutamente ridículo, sería un desperdicio de recursos y probablemente dejaría pasar a personas que están a punto de hacer algo malo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la gran mayoría de personas que hacen cosas malas en aeropuertos son hombres entre ciertos rangos de edad en el que yo me encuentro, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en un grupo de 10 hombres que se ven igualitos a mí, tienen la misma barba, tienen la misma apariencia, ¿verdad? Yo parezco que acabo de salir un túnel, ¿verdad? Parezco que acabo de salir un túnel, me estoy dejando crecer el cabello un poco, ¿verdad? Yo a veces me aburro de tener que cortarme el cabello, porque siento que cuando me corto el cabello así hago la cosa aquí a los lados, siento que parezco un muchachito, le siento que parezco como, no sé, como que estoy en el bachillerato otra vez, ¿verdad? Entonces, no sé, estoy dejándome crecer el cabello un rato, a ver cómo va. Entonces, actualmente estoy en mi pinta de indigente, de hippie de playa. Estoy con la camisa apropiada. Actualmente estoy con mi apariencia de hippie de playa. Entonces, si yo estoy caminando por el aeropuerto, yo esperaría que la seguridad me esté poniendo más atención a mí que a la abuelita que está en una andadera, ¿ok? Pues nuevamente, según Emily Maitlis, la seguridad que fuese a hacer tal cosa sería racista y discriminador y xenofóbico, ¿verdad? Porque soy venezolano, entonces me están discriminando. Entonces, escuchen esto. And repeat that. What did I say? You've advocated the deportation, I believe, of all illegal. I'll tell you my position on this. No, I want to just get this quote out. We need to start rapidly emptying the tub. Do you believe there are too many Muslims in this country? Is that where you stand? I believe there are too many illegal migrants in this country. Do you believe there are too many Muslims in this country? So I have said, and I'm on record, and I'll say it to you clearly, I would detain and deport all people arriving here illegally. The basis of a sovereign nation is to defend... That's not the question I asked. Do you believe there are too many Muslims? You can say yes or no. Just say yes or no. Una vez más. Ella dice, ¿verdad? Ella lee lo que él ha dicho sobre la inmigración ilegal y que todos deberían ser deportados. Ella lo lee, la cita. En esa cita él nunca menciona personas musulmanes. Nunca. Él dice a los ilegales deberían ser deportados. Pero debido a que ella quiere hacer que la narrativa sea una en la que la única razón por la que él quiere deportar a inmigrantes ilegales no es porque son pues inmigrantes ilegales y están en un país sin tener el derecho legal a estar allí. Eso no es suficiente para Emily Maitlis. No es suficiente que sean ilegales, ¿ok? Obviamente tiene que ser por islamofobia. Obviamente tiene que ser por racismo. Entonces, tú solamente quieres deportar a estas personas porque son musulmanes, ¿verdad? Lo cual, una vez más, estas personas, como Emily Maitlis, siempre dejan en evidencia que en realidad las personas que son racistas son ellos. Porque cuando Emily Maitlis infiere que los inmigrantes ilegales son todos musulmanes, ¿qué está haciendo exactamente? Ella está infiriendo que no puede haber tal cosa como una persona musulmana que se apega a la ley y que ingresa a un país de forma correcta. De la misma forma, por ejemplo, que en Estados Unidos, la acción afirmativa es una postura inherentemente racista. Acción afirmativa es pensar que tú necesitas bajar los requisitos académicos para que una persona afroamericana o una persona latinoamericana tenga siquiera la posibilidad de ingresar a, por ejemplo, una universidad. ¿Eso significa? Eso significa que tú piensas que las personas latinoamericanas o afroamericanas no tienen la misma inteligencia que las personas blancas y por eso les tienes que dar una ayudadita.
De la misma forma que tú piensas que no son igual de capaces que cualquier otra raza de obtener un empleo, y por eso tú tienes que permitir, por medio de presionar a las compañías a tener cuotas de distintos grupos raciales representados en sus empresas, o si no ser penados o sancionados o perder oportunidades y contratos gubernamentales o lo que sea, ¿ok? Tú tienes que incentivar a este tipo de acción afirmativa. Nuevamente, eso es el racismo de las bajas expectativas, ¿ok? El racismo suave en inglés se llama the soft bigotry of low expectations. Básicamente, el racismo, la discriminación sutil de las bajas expectativas. Tú piensas, ay no, pobrecitos estos venezolanos, Ale, ellos no pueden hacer nada por su cuenta. Nosotros tenemos que ayudarles porque imagínense, estas son personas que vienen de un país como Venezuela, imagínense, ellos no saben nada. Mira, Aquaviva, esto es un teléfono, y lo usas así y puedes comunicarte con todo. Así me estaría tratando, ¿verdad? Una persona como Emily Maitlis. Y después quiero mostrarles también este último segmento aquí. Escucha. The day, if you don't think the British people agree with me, then you're wrong, because they do. They've had enough of it. You don't have illegal migrants living next to you, Emily, because you live in a part of the country that probably doesn't have them. And if you did, you would want them to starve to death. So you are part of this liberal elite who basically... Una más. Él dice, mira, tú no tienes a personas inmigrantes ilegales viviendo en tu comunidad. Y en efecto, ella no lo tiene, porque resulta que la revista Hello ha publicado en instancias anteriores donde vive Emily Maitlis. Y resulta que ella vive en no solo la zona más costosa de Londres, la zona más costosa de todo el país. En Kensington, donde la casa promedio se vende por 2 millones de libras esterlinas, la casa promedio, ¿ok? Entonces, allí es donde vive Emily Maitlis. Miren, yo me he quedado en Kensington un par de veces, ¿verdad? Y resulta que yo les puedo decir que allí tú no vas a encontrar a una sola persona que no sea el estereotipo de una persona británica que tienen muchos de ustedes, ¿verdad? Que hablan como los de Harry Potter y que van y caminan así, dicen, no, ¿verdad? Lo único que va a haber, ¿verdad? Son personas así, personas de la clase del high life. Literalmente hay una calle en Kensington que se llama la calle de los 1.000 millonarios, ¿ok? La calle de los billonarios, ¿ok? Entonces, allí es donde vive Emily Maitlis. Por eso, nuevamente, estas personas viven en sus propias burbujitas y debido a eso están totalmente desconectados de lo que ocurre en el día a día. Y debido a eso piensan que personas que no lo están, personas que sí saben lo que está ocurriendo, únicamente pudiesen estarle poniendo atención porque son racistas. Pero resulta que desafortunadamente para Emily Maitlis la narrativa no les ha funcionado, ¿okay? Porque resulta que la más reciente encuesta publicada por Merlin Strategy, publicada el 9 de mayo, es realmente increíble. Escuchen esto. Una encuesta a 2.300 personas realizada el 9 de mayo para el Power and Politics Tracker de Merlin Strategy preguntó a los encuestados cuál sería el nivel ideal de migración neta, ¿okay? El 23% optó por menos de cero. O sea, el 23%, la cuarta parte del país, quiere deportaciones. Lo que significaría que el número de personas permitidas en el Reino Unido fue menor que el número de las que salieron. Un 23% adicional dijo que quería una migración neta cero. ¿Ya? Entonces, casi la mitad del país quiere o cero o menos de cero. O cero o deportaciones. Y el 17% dijo que quería una migración neta de entre 1 y 10.000, mientras que otro 22% apoyó una cifra de decenas de miles. Entonces, el número de inmigrantes legales que ingresaron el año pasado rompió los récords, más de 1 millón, para que entiendan. No es solo el problema de inmigración indocumentada, es también inmigración legal irresponsable, en masa, a expensas del mejor interés de los ciudadanos británicos. Y eso es lo que en efecto ha estado impulsando el gobierno británico por tanto tiempo. Y justamente eso también representa un gran problema. Eso significa que tienes menos cupos en las escuelas, tienes menos espacios en las clínicas, tienes menos citas con el dentista, tienes menos acceso a cualquier tipo de bien público, tienes mayores inconvenientes para obtener hospedaje, para poder comprar una casa, para poder alquilar una casa. Entonces, nuevamente, esto representa un problema para los ciudadanos de un país. Migración documentada irresponsable. Y pues justamente resulta que solamente el 5% apoya en los niveles en los que está actualmente. El 5%. ¿Ok? Y el resto quiere que reduzca drásticamente y la mitad quiere que se quede igual o que ocurran deportaciones. Entonces, por mucho que personas como Emily Maitlis están haciendo todo lo posible para mantener la narrativa de que deberíamos tener fronteras abiertas, pues realmente no les ha funcionado en absoluto. Cuando termine este video, mi gente, hasta la próxima. Paz.